buenas, muy buenas a todos. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Ay, Dios mío de mi vida, ha sido una tarde atroz. Muy buenas, guapetón mío. Mira, qué tarde. Mira, ¿cuánto te he mandado? Es que no tengo el teléfono cerca. Te he mandado el WhatsApp cuando iba camino del estudio y he salido a las 8:30. Eran las 8:30. Las 8:30. Si no, un poco más tarde, ¿eh? No estoy exagerando, pero eran las 8:30, un poco más tarde o algo así. Fatal, yo me moría, pero de que me moría. Cuando te mandaba el primer WhatsApp, estaba ya que abría la puerta de casa de mis padres para entrar al estudio y me he metido allí dentro en el infierno. He grabado 3 vídeos, un top, una review top, una review y luego un vídeo que va a salir mañana. Ha sido, en total, para eso he consumido 2,5 litros de agua y atención, 5 camisetas distintas y daba igual que me la pusiera y me la cambiara porque automáticamente era ponérmela. ¡Yepa! Toliado asqueroso. Y yo, qué asco que me doy. Murcia y sus temperaturas campestres. Bueno. De locos. Con las camisetas, se lo he dicho a mi madre, digo, te dejo aquí las camisetas para pegarle un enjuague, porque para qué me la voy a llevar. Pegarle un enjuague y además que son las camisetas con las que trabajo allí. Esas son para eso, no son para ponérmelas ni nada. Y se lo he dicho, digo, pégale un enjuague y ya está ahí en la lavadora, plum, digo, porque están sudadas, que no es poco, pero están limpias, me refiero, no tienen mierda. Infernal. Cuando he abierto la puerta del estudio, digo, me voy a morir aquí. Y he grabado con la puerta abierta, no, pero con la ventana sí. Si se escuchan ruidos, lo siento, es lo que hay, pero lo he pasado telita marinera. Son las camisetas sí, ya te digo yo. Madre mía, qué barbaridad y qué agobio, me moría. Bueno, vamos a empezar con dar las gracias a todos los miembros del canal, pero antes vamos con los Patreon, comenzando por... Espérate, que no lo tengo puesto. Madre mía, y tengo que darle difusión a esto. No va a venir nadie, pero siempre le doy difusión. Ande, y está sin monetizar. Espérate. Ni Patreon ni nada. A monetizar esto. Lo siento. Es que está sin monetizar, ¿eh? Está sin monetizar. Me acabo de acordar. Esto ha sido fallo mío, que como he llegado y no me da tiempo a nada, contenido está sin monetizar el directo. Y encima de que nadie va a mandar un super chat, un super sticker, un super thanks, nada, pues por lo menos lo monetizo, digo yo, ¿no? Mismamente. Monetización, ¿veis? Está desactivada, ya lo sabía yo. Hecho, configuración. Vale, ya está. Guardamos. Vale, ok. Creo que ya está. A ver, voy a actualizar aquí en el dashboard de YouTube. No lo tengo. Vale, pues perfecto. Me sirve también para meterme en el dashboard de YouTube, que no estoy. Y así me lo pongo aquí al lado del StreamYard y veo si esto está monetizado o no. Ahora sí está monetizado, vale, es que si no es una mierda. Bueno, voy a quitar el faldón de abajo, me pongo muy nervioso cada vez que estoy viendo ahí el faldón. Fuera faldón. Banner y fuera, venga, fuera. Más espacio, se me ve más, todo mi ser hermoso y fantástico. Bueno, vamos a donde vamos. Que es si es posible y en la medida de lo posible... Si no, también vamos a estar 7 personas, aunque seguramente si le doy difusión vamos a estar 8. Claro. Así que voy a entrar aquí. Ay. Cállate, esto es publicidad. Lo único que faltaba es saltar ahora por un copyright de estos. Os recuerdo que hay una cosa llamada like. Es que acabo de ver que solamente tengo 6 likes. Sí que somos poquísimos, pero bueno, darle al like, por Dios, tampoco es cuestión de estar racaneando los likes, que no cuestan un céntimo. Aquí y aquí.
Y a ver, ¿dónde me tengo que ir aquí? Sí. Y vamos para aquí. Venga. Así, y publicamos, compartimos. Perfecto, nos vamos al Twitter y publicamos, posteamos. Perfecto, y fijamos. Vale, muy guay, fijamos. Y ahora me voy para acá también, le doy a clicky y guardamos. No voy a pagar, no te emociones que no voy a pagar nada. Ahora me vengo para acá y pego esto y catapum chimpum. Vamos. Vale, y compartir aquí. Y compartir. Ya está, se acabó. Listo, compartido todo. Ahora sí, muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora Secas, Chris, Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Cartenón Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y Soren Rack, que me lo he saltado. Me he saltado a Soren Rack. Y a Watchmaker a lo mejor también. No lo sé. A ver, no sé lo que he dicho. Gracias a Nora Secas, a Cris, a Soren, a Watchmaker, a Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemino Overseas. Si es que me lo sé de memoria, pero como lo he mirado, pues ya me he ido yo, no sé por dónde me he ido, por los cerros de Úbeda, que normalmente que se suele decir. No sé, qué vida más triste. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yanarguini, El Negre, Nano Sarrián, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolín y Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Secas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luque, Mario Sanabria, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Torogodoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Así que muchísimas gracias a todos. Oh yeah. Cierro aquí, me quedo con un poco más de espacio y aquí esto cierro. No, aquí lo que tengo que hacer es meterme donde me tengo que meter y esto quitármelo de aquí. Que es aquí para ir pilotando y controlando bien la situación. Venga, perfecto. Ahí es donde estamos. Comentarios aquí. Ahí. Hola Jaime, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya Soren, que no le he dicho nada. Buenas noches. Bueno, eso no sé por dónde empezar. Dios mío de vida. Mañana se viene un vídeo polémico, ¿eh? Lo sé yo, que mañana va a haber gente que se va a estar arrancando la piel a tiras y a trizas. Mañana va a haber, mañana me va a reventar, se me va a llenar la bandeja de haters. Ya veréis. Todo lleno de haters, a tope, sin parar. Pues que le vayan dando. En fin, esto por aquí y ahora mismo ya vamos a comenzar con la noticia. Me da a mí la gana. Veamos, pues resulta que John Galliano va a dejar Margiela en otoño. Dentro de todo esto hay varias casas que se perfilan para darle cabida. Esto él lo tiene muy claro. Esto está cerrado ya por contrato. Finalizaba el contrato de Galliano finalizaba ya. Y él ha decidido no renovar con Margiela, pero no por nada. Es que tiene algo ya que es como mucho más gordo que el contrato que tiene firmado con Margiela. Entonces, de buen rollo, porque esto ha sido cerrar contrato porque terminaba contrato. O sea, no ha sido una cosa... miedo me das. Espérate que verás tú lo que va a pasar mañana. Tengo que editarlo. Y además es un vídeo que va a ser muy de corrillo. No hay mucha historia. Es fácil la edición. Entonces resulta que... el tema viene por eso, finalización de contrato, pero él cuando no ha querido renovar con Margiela. Pero vuelvo a repetir, no por nada, la relación que tiene Galliano con el corporativo de Margiela, que son italianos, es súper bueno. La empresa es... tengo que explicar, la empresa será muy francesa, de hecho es francesa, porque Margiela en sí
ya sabéis que comenzó junto con Jean-Paul Gaultier, luego se separaron y de ahí salió Jean-Paul Gaultier a secas y Margiela por otro lado. Bueno, pues el caso es que pertenece a un grupo italiano, que además el nombre lo tengo por aquí, si me dais un segundo os lo puedo decir tranquilamente porque habrá gente que diga, es que Margiela es francesa. Sí, todo lo que tú quieras, pero esto pertenece al grupo OTB, esto es de OTB, ¿vale? Esto pertenece al grupo OTB, es un grupo italiano. El caso es que OTB Holding y pertenece, el dueño es Renzo Rosso. El caso es que se perfilan varias casas, está todo el mundo diciendo que si para arriba y para abajo. Yo aquí sí que no sé para dónde puede tirar porque él ha estado mandando muchas señales a Louis Vuitton. Ha estado mandando un montonazo de señales a Louis Vuitton. No hay nada más que ver que, por ejemplo, el vestido que sacó... ¿cómo se llama la niña esta? Zendaya en la Met Gala, sí que era un Margiela, pero era un Margiela con reminiscencias de otro vestido que elaboró Galliano para Dior. A mí se me hace un poco extraño, aunque no hay nada extraño en este mundo, para que vuelva a formar parte de las filas de no Dior, porque además lo despidieron y sin derecho a una indemnización ni a nada. Se quedaron también con su nombre y con todo. Tuvo que estar pregando un montón con esto. 3 años después entró a trabajar dentro de OTB con Margiela. Y el caso es que no tengo yo muy claro que se vaya para el grupo Louis Vuitton, aunque no hay nada imposible. Pero si se va para el grupo Louis Vuitton, estoy convencido de que se va a ir con unas condiciones aplastantes y pidiendo seguramente toda la pasta que no le pagaron cuando lo pusieron de batitas en la calle por las declaraciones antisemitas que hizo, pues cuando estaba el muchacho, pues es que estaba enajenado, perdido, porque estaba afectado, había tomado cosas espirituosas o yo no sé qué, y se le veía que estaba afectado, es que estaba afectado, no estaba muy para allá el muchacho, y todo el mundo pues se escandalizó y montó la gorda, ya ves tú, el que más mariquita que un palomo cojo, pero bueno, en fin, que no pasa nada, que cada cual se acueste con quien le dé la gana. Entonces, claro, se juntaron un montonazo de cosas ahí y lo pusieron de patitas en la calle. A mí me resulta extraño, pero no imposible, que llegue a formar parte otra vez de nuevo el grupo Louis Vuitton en cualquiera de sus firmas. La gente está diciendo que posiblemente sea para Fendi, pero yo creo que Fendi no es precisamente una firma con la que él o a la que él pueda o se pueda encontrar realmente cómodo, porque es como muy sota caballo rey y es demasiado clasista. Y la gente que compra Fendi también es muy clasista. Entonces meter a una imagen como Galliano dentro de Fendi, yo no lo termino de ver nada claro. Por otro lado, ya sabéis que tenemos entre manos que la directora creativa de Chanel la pusieron de patitas en la calle vía rápida. Pero aquí también tenemos, y es cierto, otro problema añadido, pero que no hay nada que se arregle con dinero. No, no lo hay. Y a lo mejor salen ganando de golpe y porrazo. Y es que se vaya con Chanel. Pero el tema está en que efectivamente los hermanos Chanel, que no me acuerdo el nombre, cómo se llaman estos dos, son semitas. Entonces, son hebreos, judíos. Entonces tenemos ahí un problema añadido. Y es que seguramente a raíz, si no saben perdonar, cosa que no me extraña si está Don Dinero de por medio, es que es goloso Don Dinero. Pero es que Galliano no da puntada sin hilo. Quiero decir, lo otro fue porque fue una ida de olla, porque estaba afectada. Ella estaba afectada. Pero ahora está en lo más alto y sobre todo cuando volvió a la pasarela de la alta costura con Margiela y lo dejó todo bien clarito, que sigue siendo aquí el Master and Commander, de verdad, de la buena, y que está en mejor forma que nunca. Entonces, igual Chanel perdona. Bueno, si es que tiene algo que perdonar. Vuelvo a repetir, aquí se trata de Don Dinero. Chanel ha perdido lo habido y por haber. Y esto yo sé que Galliano
lo tiene cerradísimo. ¿Dónde se va a ir? Realmente no lo sé, porque también tenemos que recordar que sí que es un grupo que forma parte, me molaría un montonazo, ojo, cuidado, porque tenemos varios flancos abiertos, y es que recordar que Lamban está en principio, hasta donde yo sí me acuerdo, está sin director creativo también. Lamban no es Lamban, Gucci. Lo voy a decir todo. Givenchy, Leñes, Givenchy. Se estaban barajando varios diseñadores, entre ellos, no sé si os acordáis, que dijeron que Jacquemus se perfilaba como un diseñador porque había estado visitando las instalaciones de Givenchy con el alto mando estaba con Arnaud, con Abuelita Malvada, había estado pero visitando Givenchy. Y creo que posiblemente la cosa vaya a ir por ahí. Llamarme loco. Lo tiene cerrado, ¿eh? Está clarísimo que lo tiene cerrado. Se va a tomar unas vacaciones. No se va a tomar unas vacaciones, se va a poner a trabajar ya la nueva colección porque para octubre tiene que presentar ya. O sea que es octubre. ¿Es en octubre? A ver, dame un segundo. ¿Es en octubre? Otoño. O sea, él se va de Margiela en otoño. Así que tiene que darse prisa, para presentar ya lo siguiente con los que se vaya. Creo que, si recordáis, quien esté metido en el mundo de la moda lo sabe, sobre todo además haciendo alusión a la última Met Gala, una de las Kardashian, la jovencita, la Jenner, la modelo, llevó un vestido de Alexander McQueen cuando Alexander McQueen hizo una colección de alta costura para Givenchy que además jamás se vendió. Esa colección de alta costura no salió nunca a la venta. Esa colección de alta costura seguramente les volvió tan sumamente locos que no salió a la venta. Esa colección se quedó para formar parte del museo o del museo que tengan por ahí los señores de Louis Vuitton, y no salió a la venta esa colección. Porque no sé ahora mismo si es que se desvivió Alexander McQueen al poquito y dijeron, de aquí no sale nada y nos lo quedamos absolutamente todo, porque ello fue brutal. Porque era muy del rollo de lo que hace también el señor Galliano, que por cierto me parece que me falta una L en el texto. Creo que me falta una L en el texto. He puesto Galliano a secas y es Galliano con 2 Ls. Ahora que he caído yo en el rollo. Es Galliano. Vale, es Galliano. Aquí no. Es que están activadas las mayúsculas. Margiela. Vale, guardar. Ya está. No, pero es que está mal escrito. A ver, espérate, es que no he metido la mayúscula, minúscula, os he hecho un es. A ver, vamos a ver. Ya no. Ahora sí. Ahí está. Entonces, os lanzo la retrospectiva de que miréis lo que hizo Alexander McQueen para Givenchy y seguramente por ahí vayan los derroteros. Creo. Y tendría evidentemente que entrar dentro del grupo otra vez de nuevo, del grupo Louis Vuitton, pero ya entraría con Givenchy, no entraría ni con Fendi, que es la apuesta que dan, ni con Chanel. Pero yo no sé hasta qué punto, es que a mí Galliano y sus diseños me cuesta mucho trabajo de metérmelo dentro de un Chanel, porque él va mucho más allá de Chanel, y Chanel es también un poco sota caballo rey, y yo no lo veo a él tan sumamente limitado. Entonces puede terminar haciendo unas cosas hiper mega barrocas o vete a saber qué, o victorianas, ejemplo, la última colección, y que alguien se eche las manos a la cabeza de lo que pueda llegar a hacer dentro de Chanel. Claro que también os digo una cosa, ha conseguido facturar más de 400 millones de euros, o sea, él solito. Bueno, él solito no, con ayuda de la empresa, evidentemente. Por eso digo que
es sobre todo interesante, se vuelve apasionante para saber dónde va a ir, pero él lo tiene muy claro que esto está cerrado ya porque de hecho ha dicho que no seguía con Margiela, que cerraba contrato en octubre y ya automáticamente se le aspiraba a su nuevo destino. Nos olvidamos también de Tom Ford, porque Tom Ford, como noticia, ha salido hoy que su director creativo ha sido despedido por la división encargada de toda la ejecución de los diseños de la ropa, etcétera, etcétera, que es Hermenegildo Ceña, que es el que lleva todo el corporativo. O sea, Steve Lauder le ha pasado todo lo que es la gestión de los diseños de ropa de moda a Hermenegildo Ceña, que son los que se encargan también desde hace ya un montonazo de años de la confección de la ropa de Tom Ford, y han despedido al último. Es que lo que sacó, la verdad, es que yo creo que vamos a la ley del mínimo esfuerzo. O sea, no me toques la nariz, Pepe Luis, de que lo que está pasando aquí es que creo que están tirando de archivo, tiran de archivo y se ponen a tirar de archivo y lo que funcionó en los 80, en los 90, pues ahora, pues venga, vamos, como estamos en rollo noventero, pues vamos a seguir dándole al rollo noventero y si suenan las campanas, pues estamos vendiendo y si no, pues nos dan por saco. Pero es que han visto que no, que este señor no ha funcionado, que además me gustaría encontrar el nombre, se llama Peter Hawkins, que lo han puesto de patitas en la calle. Este niño no, porque este ya tiene pelicos en los West, y otro que se va a la calle, pero Galliano no va a ir aquí. O sea, esto también hay que tenerlo claro. Aquí podrá ir seguramente pues alguien con el perfil que pueda tener, ya se me ha ido el nombre, Dios mío de mi vida, a mí este tío me cae muy bien, pero no me acuerdo el nombre. Ay, ¿cómo se llama? El que era de Valentino. Lo he dicho 8 millones de veces. Pierpaolo Piccioli. Piccioli me lo veo yo más ahí. Es que a Piccioli me lo veo más ahí. Lo que pasa es que, claro, estaría limitado o no, porque también hay división femenina. O sea que sí, a Piccioli me lo veo yo en Tom Ford. Me molaría, fíjate tú. Al Piccioli, a Pierpaolo, a Pierpaolo me lo veo yo en Tom Ford. Eso es lo que tiene que hacer. Y encima trabajando con italianos, que es Hermenegildo Ceña, que son los que gestionan todo el tema. A Pierpaolo, te quiero en Tom Ford ya. Ya está bien de niñatos que no saben hacer ropa. Venga, Pierpaolo, ponte a trabajar y déjate de mierdas. Venga, claro. Entonces, bueno, la expectativa con respecto a el tema de los señores que se encargan de hacer contratos y deshacer contratos, yo apostaría a un regreso dentro de Louis Vuitton, y además dentro de Givenchy, no dentro de Fendi, dentro de Givenchy, que es el perfil que a él realmente le va más. Y ahí lo dejo. En fin, voy a leeros un poco, a ver si hay algo que leer, porque no sé si hay algo que leer o no, porque me parece que habéis estado muy poco activos. Los Wertheimer. Bueno, pues eso, los Wertheimer. Pues sí, estos dos hermanitos, pues profesan su religión, aparte pues son semitas, me parece estupendo, maravilloso y fantástico, no tengo nada en contra, todo lo contrario, eso sí, están circuncidados, ¿qué le vamos a hacer? Por la propia religión, y no están enteros, están sesgados. El caso es que no tengo yo muy claro que termine yéndose a Chanel. No me cuadra a mí muy dentro de Chanel Galliano. La empresa que ahora mismo está durmiente en cuanto a diseñador es Givenchy dentro de Louis Vuitton. Esa sí está durmiente. Luego ya que puedan pasar unas cosas o las otras, tal. Y yo creo que el Pierpaolo debería de terminar dentro de Tom Ford. Me encantaría verlo dentro de Tom Ford, ahí poniendo las bolas encima de la mesa y diciendo, señores, esto se hace así, así y así. Viva Italia. Y entonces, para adelante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Igual les da por contratar a una moderna de estas que nos vuelven todos locos de decir, Dios mío, ¿esto qué es? Y terminan, en lugar de hacer algo de Tom Ford, terminan haciendo algo en plan Balenciaga. Madre mía. Bueno, que os leo...
Me acabo de pillar Atzara Most Wanted, Bravo Monsieur El Ganso y 2 de Saphir y una Blue Jeans Versace. ¡Ay! De lo que has dicho, la que menos me gusta es la Blue Jean. Pero bueno, si te gusta a ti, chavalote, pa'lante. No, es que no, de verdad, Hausan, no es una fragancia que me guste. La hubiese reseñado hace 8.000 millones de años, pero te puedo garantizar que es que no. Y es relativamente económica, que cada vez parece que está más cara, claro, como todo. Pero no me ha dado por reseñarla jamás, porque no me gusta. Me la he echado, la he probado 80 millones de veces. La gente también me ha estado pidiendo, oye, haz la reseña de la jeans. No me gusta, no es mi fragancia, no me gusta. O sea, y es más baratica, pero por ejemplo, yo es que cojo la jeans y me pongo una Dreamer y me quedo flipando de lo bien que huele. O sea, es que la Versace Dreamer es alucinante y está ahí que nadie le hace ni puñetero caso. Y es que yo creo que valen hasta incluso lo mismo. ¿Puede ser? A ver, ¿qué vale una y la otra? A ver, la Dreamer vale, a ver, vale, en Deluxe, que creo que vale 36,99. La mía me costó mucho más barata, ¿eh? La mía me costó mucho, mucho más barata. Yo me parece que además la compré en Brasti, puede ser, no me acuerdo. ¿En Brasti? No me acuerdo, tendría que mirar la facturación, mandar todas las facturas de que le mando al asesor. A ver, Brasti, ese me parece que fue en Brasti, pero no estoy seguro, ¿eh? No nos flipemos que no estoy seguro. Mirar, lo que está muy bien de precio en Brasti es la Versace L'Homme. Eso es un espectáculo también, que por cierto la tengo frita y tengo que comprarla. 24,70. Estoy viendo precio. Lo más claro que me aparece es en Perfumes Click, ¿puede ser? Perfume Click, 28,70 la Dreamer. Dreamer. Dream. 28,70, ¿eh? 28,70 la Dreamer de 50 mililitros. Así que, ojito, esa es la que yo recomendaría antes que la jeans. La jeans que vale 15, 20 euros o algo así. A ver. Versace Jeans. Es que no sé. Versace Jeans. Hombre. Venga, vamos. En Paco Perfumerías, 15,94. Vale el doble, pero es que es mucho mejor perfume. Sí. En Druni 15,95. ¿Y son cuántos mililitros? 75. Yo me quedo con Dreamer. Esto no me gusta, pero son cosas mías personales. Bueno, seguimos adelante y avanzando. ¿A quién tengo de aquí detrás que se está revolcando? A mi Cayetana, mi niña. Ezequiel, muy buenas noches, Bonico, buenas noches, buenas noches. Oye, os recuerdo que hay gente, darle al like, que es gratis, que no hay que pagar nada, y luego si queréis hacer un super chat, un super sticker, pues mejor que mejor, porque es que de verdad me tenéis frito, no hacéis no me dais business. Qué barbaridad, yo aquí pidiendo limón, dame algo, payo, dame algo, payo. Es que ni forma, me marco aquí un speech de media hora casi, hablando de Galiano y de dónde puede tirar y no tirar, y es que no siento recompensado mi trabajo en absoluto. Por favor, un poquito de limosna. Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Menudo qué? Menudo baile de puestos de diseñadores que se puede liar. No. Es que ya ha habido un baile. O sea, ha habido un mogollón de despidos, ¿eh? En el compendio global para las casas que son las firmas que son, han habido un montón de despidos y de movimientos dentro de las firmas, ¿eh? Y van a haber más, si no ya lo veréis. Esto es, o te pones a vender y conseguimos vender, o te vas a la calle. O sea, es que te vas a la calle. Y mucho está tardando Louis Vuitton. Aquí están escudando de que hoy tenemos muchas ventas. Sí. Madre mía. Dice que huele a Coca-Cola. A mí no me gusta. En Druni a 16. Pero Druni, si la tenía yo aquí delante, Druni, la Blue Jeans, Druni,
A ver, que me sale el faldón ese. 15,95, 16 urines. Sí, 15,95, 16 urines. ¿Qué te pasa, Flor? ¿Qué te pasa? ¿Has bebido agua? ¿Has comido? Chiquitino, tienes hambre. Luego te echo yo a ti de comer si hace falta más. Pero es que luego hay que salir a hacer cacota y esas cosas. Me tienes que comer. Está un poco delgaica tú. Son 15 kilos de perro. No me toques así que te como. Te voy a comer. Tú como me toques así te como. Te como esa trufa que tienes ahí puesta. ¿Tú lo entiendes? No, yo sé que no, pero bueno, tú quieres que te toque, que lo sé yo. Bueno, pues ya no hay nada más. Venga, vamos a atacarle a lo que son los perfumicos. Ay, bueno, creo que estos son clones la mayoría. Bueno. Vamos con las novedades, si os parece. Voy a abrir el WhatsApp web, que lo tengo cerrado. Te voy a morder esa patica que tienes. Mira, Soren que me ha mandado también la colección póstuma de Alexander McQueen. Correcto. Es que de esto no se vendió nada. Se lo quedaron todo en Givenchy. ¿Son estos? Es que se lo quedaron todo. Salen solamente algunos diseños, pero sale... si es que esto es de Givenchy y no de Alexander McQueen como tal. Ojo. Que esto también, me parece que esto es de Alexander McQueen, no de Givenchy. Estoy hablando de la colección de Givenchy, no de Alexander McQueen. Esto es de Alexander McQueen. No, esto no es. Esto es la colección de Alexander McQueen como firma Soren, pero no es la colección de Givenchy hecha por Alexander McQueen, que se retiró de la venta y de hecho la Jenner esta lo que sacó fue un vestido que jamás nadie se había puesto, que lo único que estaba era plantificado en un maniquí y no se lo había puesto nadie, ni flores. Espero que no lo rompiera como el vestido de la Marilyn de la hermana. Ejemplo. Hola, Nuevo Orden, muy buenas, majete. Bienvenido. Pues probaste Green Cactus y te recordó a la Cool Wave, que está descontinuada. No tengo ni idea, la Wave no la he llegado a probar. No, la Wave yo sí que creo, Dios mediante, que no la he llegado a probar. Entonces ahí sí que no tengo referencias algunas porque no la he probado. La que sí se me recuerda, bueno, me recuerda mucho, no, me recuerda un huevo, es a la 2009 y 2010, no me acuerdo, de la CK One, que solía muy rico, pero lo que pasa es que ahora, evidentemente, la Green Oasis de 4711 es clava. Es clavadísima. Yo creo que se han sacado por ahí un cromatógrafo y han dicho, vamos a tirarle a esta, que tenían una botella por ahí, y la han destripado entera porque se parece muchísimo, exagerado. Más que Cactus. Y mira que Cactus la encuentro súper rica. Ay. En fin, a lo que vamos. Vamos a darle candela a la perfumería. A ver si tengo aquí cositas de... Uy, que me ha buscado aquí el crío todas estas cosas. Veamos, vamos por partes, como dijo el otro. Venga, esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Bueno, sí, esta es la página principal, que ya la había visto yo. Y ahora vamos aquí. Aceptamos. Y las letras son infernalmente pequeñas y esto yo no lo leo ni en broma. Menos mal que tengo a Genaro que me hace la lectura de las cosas porque si no, es que no puede ser. Genaro, hijo, menos mal que existes en mi vida. A ver si encuentro un tamaño que se ajuste un poco más a esto. Bueno, no pasa nada. Lo voy a ampliar porque yo si no, no veo. Ahí estamos. Bueno, pues tenemos nueva Maison Crivelli, que siempre lo digo mal, pero bueno, en fin, que me da igual. No sé por qué, pero es que me cuesta trabajo decirlo. Y ahora nos vamos a ir a una fragancia que lleva supuestamente Oud. Y vamos aquí con Oud Cadenza. Oud Cadenza, que tiene esta pinta con esta caja de Maison Crivelli y que nos cuentan las siguientes cositas. Dice que la aventura que define oler oud mientras se asiste a una fiesta escondida en un palmeral. Yo a un palmeral no me pongo
y en una fiesta no me pongo un oat, lo siento mucho, me pongo dátiles. Pero no me pongo un oat. Yo me voy a poner un oat en un palmeral. Cortera, qué cutre eres, hijo. El contraste es sorprendente, dice, el oat contrasta con un acorde de dátil y azúcar de caña tostada, ¿ves? Ahora es cuando nos vamos a entender, no he leído esto, pero es que digo yo, una fiesta con un palmeral me pongo algo que lleve dátiles, que dé un juego así como más mimetizarse con el entorno, ¿no? Como Arnold Schwarzenegger en The Predator, pues por ejemplo, ¿no? Él se mimetizaba con el entorno para que el otro no lo viera, pues lo mismo, ahí te pones tus dátiles, tus cosas, y ya vas con otro rollo. Amaderada, gourmand y vegana. 50 mililitros, 215 eurazos, que seguramente habéis visto más que yo. Dice aceite de cardamomo de la India, Orpur, aceite de corteza de canela, azafrán, acorde de madera de oud, aceite de dámana de la India, Orpur, dice absoluto de manteca de cacao, Orpur, extracto de vainilla de Madagascar, Orpur, todo es Orpur, así que pasó. Aceite de pachuli de Indonesia, absoluto de abatonca, y, bueno, sí, tostada de Venezuela. Y luego mirra. Pues nada, el etiquetador Purs reúne a los mejores ingredientes y perfumes naturales de la casa Givaudan. Esto ya lo sabemos porque además, bueno, esto se lo expliqué yo a los Patreon. Esto me parece que estuve hablándolo yo con los Patreon y Jordi Fernández, que es el encargado de ejecutar este perfume. Y aquí nos cuentan esto que va a leerlo el crío, que para eso lo tengo. Luz de luna de azafrán, fuego de cardamomo, arena de canela, un palmeral escondido. Melodía de oud, dátiles caramelizados, pandereta de cuero, cadencia cacao. Movimientos sedosos. Un ritmo almizclado y tounca. Esto no tiene ningún sentido, simplemente están diciendo ahí unas notas y ya está. Pero no, en sí, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Ninguno. No tiene sentido. Bueno, pues ya está. Ala, a jugar a la pala, me he enfadado. Fuera. Uno menos. Uno menos. Voy a cerrar esto del Dreamer, del Jeans. Aquí también va fuera. Y atención, bueno, vamos a ver, voy a hacer un paréntesis aquí con el tema de las noticias y es que tenemos una alerta sanitaria, lo digo por si hay alguien que esté por París. Ojo, cuidado porque retiran del mercado botellas metálicas de la marca París 2024 por motivos sanitarios. Esto yo no tengo ni idea de lo que va. Viene en Reuters, que es la fuente. Y nos dice que las autoridades sanitarias francesas han retirado del mercado botellas de agua de metal de la marca París 2024 que contenían niveles excesivos del disruptor endocrino bisfenol A, menos de una semana antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Las botellas fabricadas en la empresa francesa Bilac contienen materiales de sustancias químicas que no cumplen con la normativa, según se ha afirmado desde pues, la web gubernamental Rappel Conso, que ha sido el que ha encargado de decir todo esto. Dice que las botellas se vendieron en Francia desde finales de agosto del 2023 hasta principios de junio. Ya no están disponibles en la tienda online de Bilac. Sí, pero ya a río revuelto ganancia de pescadores. Estamos hablando del año pasado. O sea, toda la gente estará ahí chuperreteando las botellas estas metálicas para meter agua, vete a saber qué, o la Coca-Cola o el whiskazo, y estarán todos muriendo poco a poco. Bueno, se están llevando a cabo conversaciones con el licenciatario para comprender las causas del incumplimiento y garantizar que se tomen las medidas adecuadas. El bisfenol A está prohibido en Francia desde 2015 tras estar vinculado con un problema de salud como cáncer de mama e infertilidad. Las representantes de Bilac no estuvieron disponibles para hacer, o sea, nadie ha hecho comentarios fuera del horario comercial ni dentro del horario comercial, no han hecho comentarios de nada. El caso es que mientras que los funcionarios de París 2024 no pudieron decir cuántas botellas fueron remitidas al mercado, pero ellos sí lo saben. Bilac sabe perfectamente qué es lo que ha vendido. Uno controla su producción y sabe las botellas que saca al mercado. Por Dios, faltaba más. Pues ya está. ¿Hay algo más? No, no hay fotografía de estas botellas tampoco, por desgracia. Pues me parece muy mal, Reuters, porque yo quería ver la botella como es. Botella Bilac metálica. A ver. Tiene que estar esto en algún sitio. La botella tiene que estar en algún sitio. París 2024. Botella metálica Bilac
2024 París. ¿Son estas? Sí, voy a tener que poner prohibidas. Imágenes. Tienen que ser estas. Que son las que llevan, correcto, tienen que ser estas. Si no son estas, tienen que ser parecidas. ¿Vienen las fotografías? No, las han quitado. Viene la fotografía, podéis hacer un buscador, viene la fotografía de la botella, que es una especie de cantimplora, es una cantimplora como de estas de gimnasio, y hacer un buscador, porque en el buscador sale, sin embargo, cuando le pinchas a la botella para dártela grande, está fuera, out, no la tienen a la venta. A ver si ya, no ves producto agotado, pero quiero ver la botella, pero creo que esto lo han quitado aquí está, acepto las cookies, esto es. Os lo voy a compartir, ya está, es esta. Bueno, son varios, pero por lo menos que sepáis que es como una cantimplora, presentamos pantalla. Lo digo porque siempre puede haber alguna por ahí, que si las veis, caca, botella. Esto es lo de Bilac, ¿vale? Dice que el producto estaba agotado, esto es París 2024, Juegos Olímpicos. Estas son las botellas metálicas que se supone, digo yo, presuntamente que no se deberían de vender. Pone casi agotado. Pero son estas, Este es el formato con aquí el bicho de la mascota de las Olimpiadas y todo el rollo este. Vale, pues más o menos, esto es lo que es. Y que no me fastidies de que ellos no saben las cantimploras estas que han vendido. Venga, hombre, por favor, seamos serios. Es que estoy viendo que hay muchos más diseños, pero son todas así, Son de este rollo. Llevan la chupona ahí, llevan la tetina para pegarle ahí el chupón y tal. Son así, lo que yo estoy viendo. Son todas así. Así que, bueno, entiendo que también habrán normales sin que estén afectadas por todo el rollo patatero. En fin, os leo. ¿Hay algo que leer? No, fuera. Son como las que suelen llevar en la bicicleta. Sí, son así. Los franceses siempre liando entre la baguette y el croissant, ni se enteran. Nah. Los franceses estos de verdad están todos locos. Están todos locos. Los franceses están todos locos. No hay ninguno sano. Están todos peor que los españoles. Eso ya lo digo yo. Bueno, vamos a darle candela. Seguimos con la perfumería y nos vamos a ir ahora mismo a Silk Queen. Precio... no está mal, pero esto es en dolaricos. Todos estos, es que DUA, son de DUA, son clonazos, Estos son clonazos, son de DUA. Ahora viene un montonazo de DUAs, tenemos DUAs, pero así para reventar. Pero es que no me apetece hablar ahora de los DUA. Vamos a meternos con la información que hay de Alive, de Hugo Boss, que lanza... Boss Alive Absolute. Y vamos con esa noticia, ¿vale? Luego ya iremos con las dudas, porque las dudas están ahí. Y, en fin, creo que puede ser un poco más interesante que nos vayamos a DUA, que no que nos vayamos, o sea, que pasemos de las DUAs un poco, que son unas cuantas las que han sacado, y nos vamos a esta Hugo Boss Alive Absolute, que lleva cuero, vainilla y patchouli. Hay consideraciones de, vale, sí, tienen texto, perfecto. Y nos dicen que es una interpretación elegante y única de la fragancia original Alive de Boss. Me gusta mucho esta fragancia, La original Alive es una pasada. Y además yo personalmente la encuentro hiper mega unisex. Me encanta, dice, esta intensa y suntuosa fragancia para mujeres captura el poder seguro de la mujer Boss que abraza la vida sin límites. Uy, pues cuando llegue el momento de morirte ya no tienes, ya has llegado a donde tenías que llegar, si hay límite. Dice, la mezcla cuenta con un cuero opulento pero cálido que cautiva los sentidos, una esencia de patchouli de roso que aporta un elemento vivaz al corazón de la composición y termina con una seductora vainilla para una estela olfativa poderosa. Os puedo garantizar que Alive original huele que te mueres.
pero de que te mueres. Y esta, igual pasa lo mismo, ¿eh? Igual pasa lo mismo. La original, a mí, en lo personal, me chifla. Me gusta un montonazo. Bueno, pues esto con respecto a Life. Y nos vamos a ir a la siguiente que os voy a presentar yo, sí mismamente. Ahí, a ver, espérate que se me abre, me sube la barra espaciadora y no puedo pincharle. Nos vamos a ir con la siguiente, que es esta, con la Uomo Intenso, que lanza Guest. Y ahí no me lo traduzcas, por Dios, qué rabia me da. Uomo Intenso, Jean-Marc Chayanne, o Chayanne. Tu cuerpo no sé. María, no, este que cantaba. Tenía un nombre de mujer la canción aquella, pero no me acuerdo. Era Salomé. Salomé. Bueno, bergamota, menta, ozono y absenta en la salida, con un corazón de lavanda, tomillo, flor de naranja, salvia y canela. Pasamos al fondo de tonka, benjuí, sándalo y Amber Stream. Esto sí, porque esto va junto seguro. Amber Stream. Sí, porque es que la molécula se llama así. Tengo que deciros una cosa. Bueno, esta es la botellica. A mí la primera me encantó. La compré y me la eché. Muy guapa la primera. Esta ya veremos a ver qué tal va. La botella parece distinta, ¿no? O yo la veía diferente. Esos eran los colores. El caso que esta fragancia mola mucho y las notas son... estas notas están muy guapas, ¿eh? Son muy así como sexosas. Esto promete. Esta intenso de Guess, esta Uomo Intenso promete y promete mucho, ¿eh? Ojito, ponerle el ojo a esta cuando salga, que además no creo que tarde mucho en salir, ¿eh? Bueno, y la del torero también creo. No sé, es que no me sé las canciones de Chayanne. Yo me acuerdo, hombre, sé quién es Chayanne, lo he visto en un par de peliculillas y tal, ahí haciendo lo suyo, haciendo pues sus clases de aeróbic, porque para mí no baila, hace aeróbic, se mueve muy bien, pero yo creo que hace aeróbic. Veo que hace tablas de aeróbic. Es verdad, las coreografías que tiene son como muy tabla de aeróbic, lo siento. Bailará muy bien el tango, el fandango y lo que quiera, pero no, el fandango seguro que no. Pero no, que es muy gracioso, muy salado. No sé cómo estará ahora mismo, mismamente él ahora mismo a su edad. No sé los años que tiene tampoco. Igual es sexoso como yo, tiene 54 años, no lo sé. Que me estoy liando, que vamos con la siguiente, que es esta Luna Escarlata de Erática, Scarlet Moon XRMS. Bueno, pues vamos a ello. Voy a presentárosla y la vemos. Compartimos. Y aquí nos vamos con la Scarlett Johansson. Bueno, pues esta es la fragancia de RMS Eratic por Eratic, Scarlet Moon. Y aquí lo que tenemos es, pues mira, pues naranja sanguina. Qué bien. Tenemos también el Petit Grain y la mandarina en la salida. Y lo pongo en castellano para que lo leáis también conmigo. Absoluto de violeta, gálbano, pimienta negra y aguja de abeto en el corazón. En el fondo tenemos inoki, hoja de cedro y madera de cedro. ¿Qué nos cuentan aquí? Esto es muy largo. Esto es muy largo y yo tengo un muchacho que lee súper bien, que no se atasca algunas veces y lo voy a poner. Una colaboración exclusiva entre RMS Beauty y los expertos en fragancias limpias de Los Ángeles, Heratic Parfum, claro que son conocidos por sus fragancias finas radicalmente transparentes, de origen natural y sin género. Oh. Scarlet Moon es un eau de parfum de lujo a base de plantas inspirado en los paseos de medianoche que Rosemarie suele dar en su ciudad favorita de Savannah, Georgia, bajo las copas de los árboles de musgo español iluminados por una voluptuosa luna escarlata. Scarlet Moon es una fragancia neutra, versátil y embriagadora, que se adapta fácilmente del día a la noche con notas de naranja sanguina vibrante y rica, hojas de violeta verde exuberante y hinoki japonés amaderado. Creada con ingredientes botánicos de origen 100% natural, actúa como una fragancia funcional con beneficios aromaterapéuticos que se encuentran naturalmente en los extractos crudos que la componen. La estimulante naranja sanguina brinda sentimientos de alegría y crea una sensación de bienestar, mientras que las hojas de violeta verdes y el hinoki japonés calmante inspiran sentimientos de arraigo y comodidad. Profundamente misterioso, impregnado de tradición y mezclado con magia,
Este elixir alquímico combina un brillante acorde superior de rica naranja sanguina, petit grain amargo y tentadora mandarina italiana. El brillante acorde superior da paso a la belleza verde de la hoja de violeta. La pegajosa resina de gálbano se mezcla con la brillante aguja de abeto y las grietas de la enérgica pimienta negra. La base de Scarlet Moon está construida con exótica madera de hinoki y exuberante cedro, creando una sensación de nostalgia, calidez y comodidad. A ver, se ha pasado todo el tiempo, la verdad que el texto repite muchas veces lo mismo y es un follón. Hola Silvi, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Chayanne operado de la cara. Bueno, igual se ha operado de los testículos. En fin, no lo sé, igual, todo puede pasar. Igual se ha hecho una faloplastia. Chayanne 28 de junio del 68, 56 tacos. Bueno, pues entonces tiene que estar de buen ver. Hombre, con 56 tacos está estupendo. Por la cuenta que me trae, casi. Todavía me queda bastante. En fin, que voy a aprovechar que estoy viendo yo que aquí necesito un retoque estético. Como Chayanne. Últimamente parece que ¿qué? Parece que si no se operan la cara no son famosos. Igual no está operado, cuidado. Igual no está operado y lo que está es relleno. A ver, Chayanne 2024. A ver. Chayanne 2024 fotografías. Venga, vamos a ver. Quiero verlo. Vídeos, noticias, imágenes. Pues yo creo que nos ha tocado, ¿eh? Lo que yo estoy viendo ahora mismo, este tío no está operado, ¿eh? No. Dice que aparece con una nueva cara y sus fans reaccionan. ¿Qué se ha hecho? Pero yo creo que está relleno, ¿no? Te amo y punto. Su último tema, no sé de qué año es esto. Sí, se ha retocado, sí. Se ha retocado. Se ha quitado las bolsas de los ojos. Pero está muy raro, ¿eh? Es que no sé. Es que yo creo que no. Y se ha rellenado. Es que se ha rellenado. Se ha quitado las bolsas de los ojos. Y se lo ha hecho fatal. Se lo ha hecho muy mal, ¿eh? Se lo ha hecho mal. No se tendría que haber tocado. Porque antes de tocarse estaba más guapo. Ha sido un error. Sí. Este tío estaba mucho mejor sin tocar. Mirad, esta es la fotografía del antes. A ver, aquí. Estas fotografías entiendo que son del antes. Espérate, igual no y está engañándonos como hace porros. No, yo no lo veo aquí operado, ¿eh? Aquí, en Excelsior está la fotografía. Os la comparto, ya que estamos poniéndolo verde, pues por lo menos lo vemos. Pues presentamos. Es que no sé si esto es antes o después de la operación, ¿eh? Pero yo creo que aquí no está operado, creo, ¿eh? Creo. Porque las fotos de operación también las tengo por aquí. Yo creo que aquí no está operado. Creo. Le estoy viendo aquí bolsicas en los ojos. Se ha dejado así la barbica y tal. Yo no sé. No se tendría que haber tocado nada. Yo creo que se ha dejado la barba para parecer más al Chayanne de antes. Igual aquí sí que está operado, ¿eh? No sé. Me da una sensación muy rara. Estas fotos. ¿Hay algo más? Es que como ya estamos salseando al Chayanne. ¿No veis? Mirad, esta. Está con la cara, yo creo que está relleno. Esto es de por. Esto yo creo que está relleno. No sé. Pero los ojos se lo he hecho seguro, ¿eh? Presentamos, compartir. Aquí estamos salseando al Chayanne, por Dios. A ver, Chayanne, compartir. Y aquí sale la publicidad que no, que ciérrate, leches. ¿No veis? Aquí en esta foto tiene bolsas en los ojos, pero está la cara distinta, ¿eh? A ver, cuidado, también el tiempo no pasa en balde, pero es que yo creo que ha cambiado para peor, ¿eh? Tiene el pelo muy oscuro. Aquí está operado también, ¿eh?
creo que se ha rellenado, se le ha puesto cara de almohada. Creo que está relleno, ¿eh? Me da la sensación de que efectivamente se ha hecho la befaloroplastia esta, pero se ha rellenado la cara. Por eso tiene la cara ancha, pero es por eso, es porque está relleno. Se ha metido pómulos, se ha tocado, se ha rellenado. No creo que se haya metido en el quirófano para otra cosa que no sea arreglarse los ojos, pero se ha metido relleno, pero relleno. ¿Tienes foto comparativa? ¡Ay, muchas gracias, Bonico! A ver, Soren, aquí. Scroll. Chayanne impacta a sus seguidores, pero es que esta foto es de hace mucho tiempo. Es que hay que tener cuidado porque fotos de un tiempo acá, es que no es lo mismo. Es que, claro, tú me pones a un Chayanne. Madre mía, anda, que esto no sale publicidad aquí ni nada. ¡Uf! Pero ¿cómo sale aquí tanta publicidad? No se ve la fotografía, me sale publicidad encima. Me sale publicidad encima, ¿no? Ahora. En el publicidad encima. No me sirve. Estas fotos son con una diferencia de tiempo brutal. Es que no me sirven. Ni a mí ni a nadie que tenga dos dedos de frente. Que está bien para la comparativa, pero no puedes comparar mucho porque en uno tendrá, pues a lo mejor 20 años escasos y ahora mismo tiene 50 y tantos. O sea que mirar, es que hay mucha diferencia de edad aquí. Estamos viendo a un tío que es jovencísimo y luego tenemos a un señor maduro ya de 56 tacos que se ha rellenado. Es que está relleno. Es que realmente yo creo que no se ha operado, es que se ha rellenado y se ha metido Botox y se ha hecho efectivamente los ojos, ¿eh? Se ha hecho los ojos, seguro. No se ha tocado porque, mirar, la nariz está igual. Es todo igual. La boca la tiene grande, como siempre. Se le sigue marcando aquí los nasogenianos. Es que mirar los pómulos, se los tiene rellenos. No se ha operado más allá de los ojos, ¿eh? Estoy prácticamente convencido. Y eso porque no veo una fotografía lateral para ver cómo está el tema de las orejicas, pero es que hay mucha diferencia. O sea, y además el tío que estamos viendo en una foto y en otro hay una diferencia de peso también importante. El cuello, mirar el tamaño del cuello, es que está más gordo ahora, segurísimo, a no ser que se haya puesto hiper mega cachas. No me sirve para comparar, pero sí podemos ver efectivamente que tenemos un hombre maduro y un hombre joven en otro sitio. Que no me sirve, pero que vemos claramente que es que se ha metido, está con cara de almohada, por eso en las otras fotografías ya sale con barba, ya se ha dejado la barbica, no sé, para mí técnicamente se podía haber estirado y haber pasado olímpicamente de meterse relleno. Creo que meterse relleno ha sido un error total, está rellenado, no creo que haya estirado piel más allá de meterse ahí todo el ácido poliláctico del universo o el hialurónico, me da igual, lo que sea. Meterse se ha metido algo fijo, tiene cara de almohada. Para que luego digan que no se tocan bueno, en los directos se toca absolutamente todo, que no me entere yo que nadie se toca. En mis directos hay que tocarse. Vale, vamos allá. Chiste fácil, muy fácil y malo. Vamos a cerrar aquí al Chayanne, cerramos al Chayanne y voy a revisar los perfumes, que estoy un poco perdidico. Y no sé tampoco. Hoy os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Stickers, Super Thanks. Habemos 9 personas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay días de mucho, días de poco, días de nada. En fin, se van a perder el mejor de los directos del universo, eso ya lo digo yo. No le hacía falta retocarse la cara. A ver, si te retocas los ojos y vas a un buen cirujano, perfecto. De verdad, lo digo en serio. O sea, retocarse los ojos está perfecto. Yo lo encuentro de puta madre. Yo creo que dentro de 2 años igual lo hago. Sí, posiblemente. Como me vea yo los ojos que tal, digo, venga, vamos que nos vamos. Lo que pasa es que ya he ido al médico. Y me ha dicho, no, todavía no. Lo juro, ¿eh? Lo juro. Os puedo decir lo que cuesta la operación y todo. He ido y me ha dicho, no, todavía no, Javier, hay que esperar más. Yo no te tocaría todavía. Y yo, que soy muy obediente, digo, pues no me pienso tocar. Mira, ¿dónde está esto? A ver, aquí, mirar. ¡Ping! Este es el Orgaz.
con sus ojos normales y corrientes, y yo voy así al médico y le digo, mira, quiero arreglarme las bolsas, y me dice, ¿qué bolsas quieres que te arregle, hijo mío? Y quiero que me quites la grasa de aquí arriba. Y dice, ¿pero qué grasa te voy a quitar yo de aquí arriba? Y se le quita el filtro para que no se vea tanto los reflejos. Y me dice, ¿pero qué quieres que te quite, hijo mío? ¿Qué te voy a quitar de a ti de aquí? No, tienes que esperar más. No. Digo, pero si es que se ve un poco aquí, que tú estás bien de la cabeza, estás chalao, que no te quites nada. Que no te quites nada. Digo, bueno, vale. Y como tengo confianza con mi cirujano, pues me ha mandado a la mierda, me he quedado a gusto y me ha dicho, no te vas a gastar 4.000 euros. O sea, fíjate, cuidado, que sería muy fácil decir, gástate 4.000 pavos, te gastas 4.000 pavos, y yo me lleno la buchaca y ya está. Pero claro, hice así, me quité y dije, me pongo yo así, mirarme, me pongo yo así, que me quiero arreglar esto de aquí. Dice, pero hombre, dice, tú lo que tienes son ojeras, pero todavía no tienes grasa acumulada todavía suficiente como para, hombre, dice, te lo puedo hacer, dice, pero de momento espérate. Pues yo me espero, no tengo prisa. ¿Quién tiene prisa para que le peguen 4 cortes en los ojos? Nadie, ¿verdad? Pues yo tampoco. Además, cada día que pasa me encuentro más guapo. que yo no puedo más. Bueno, voy a quitarme los reflejos porque me pongo negro cuando me veo. Y es que, claro, no puedo mirar para un lado o para otro porque es que se ven los reflejos demasiado. Menos mal que está esto del retocar, porque así por lo menos quito, ¿no veis? Se nota muchísimo menos el tema de los reflejos. Vale, vamos a ver. Ay, por Dios. Que con todos sus huevos morenos me dijo, no te retoco nada, o sea, espérate más tiempo. Y yo, pero si los vas a estar en esta clínica cuando... Esta clínica es mía, claro que voy a estar. ¿Y si ha pasado algo y no está...? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, me ha ahorrado de momento 4.000 pavos. ¿Los tengo? No. ¿Tendría que ahorrarlos poco a poco como cuando compro los perfumes? Sí. O eso, o pido un préstamo. No quiero préstamos, no quiero préstamos. Se tiene el dinero y se paga tocateja. El dinero debajo de la manta, de la manta del colchón. No tengo el dinero debajo del colchón, no lo tengo en casa, lo meto en el banco. Yo soy muy bueno y lo meto todo en el banco. No quiero tener dinero en la casa, que si no luego se entran a robar y lo pierdes todo. No, al banco y al banco. Bueno, pues, sí, tenemos otra más, la Hugo Boss. Venga, vamos a compartir la Hugo Boss. Hugo Boss Battle Absolute. Madre mía, mamá. Esto ya está, ya la lanzamos en el canal. Esto no es algo que se haya dicho aquí ahora mismo. ¡Oh, lo hemos dicho ahora! No, esto ya llegó al canal como una filtración, además con la botella, si mal no recuerdo, y ahora ya sí que la tenemos aquí la botella. La Battle Absolute, tal cual, esto yo creo que ya se está vendiendo, pues cuero, pachuli, madera de cedro, y de ahí nos encontramos ya con el texto de promoción de la fragancia que dice que descubre el último miembro de la línea masculina, de Boss Battle, el nuevo Boss Battle Absolute, que es una interpretación de la masculinidad ruda del hombre moderno con un acorde opulento de cuero que se entrelaza con el pachuli seco y terroso, subrayado con el irresistible encanto de la esencia de madera de cedro que aporta una dimensión poderosa y amaderada a la composición masculina. A ver, no nos flipemos tampoco mucho, todo lo que se está presentando ahora ya del selectivo llega para el mes de agosto, que es lo que estuve comentando, y es con vistas ya a la Navidad. O sea, daros cuenta que cada vez vamos con la Navidad para adelante o para atrás, depende. Técnicamente en el mes de octubre ya deberían de estar casi todas las presentaciones, pues más que nada antes del Black Friday, ¿no? El Black Friday debe de estar todo más que presentado para empezar campaña navideña a vender perfumería y sets. Entonces, o salen en agosto o la llevamos clara. Yo no, ellos. Nosotros la llevamos clara con los precios que nos van a tocar. Pero aquí la tenemos y esto es lo que es y es lo que hay con toda la perfumería. Agosto, mes de lanzamiento con vistas al Día del Padre, de la Madre, el Black Friday, el Black Frodo, el lunes mortal, el miércoles infernal. Pues todo esto para vender y vender mucho, vender poco, depende, porque los precios no están como para estar comprando. Prefiero comprar comida, la verdad. Yo no sé vosotros, pero yo prefiero comprar comida antes que perfumería. Ay. De hecho, tengo un buen amigo que ya le han dicho, nene, escucha,
Antes que estás comprando perfumería, vamos a comprar cosas que hacen más falta que los perfumes. Y se lo han explicado bien clarito, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Y ha hecho muy bien. En fin, Amara, muy buenas noches, graciosa. Ole, 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 mi niña. Buenas noches, bienvenida aquí con tu floresica. ¿Es un narciso? Creo que es un narciso. ¿Es un narciso? No lo sé, no lo veo bien, ¿eh? Es que la fotografía me sale pequeña. Dice Soren. ¡Oh! Bueno, pues nada. Como iba diciendo, que es gerundio, esto ya lo cierro. Tengo la sensación de que me falta decir algo y no sé lo que es. Creo que esto es de Galiano, que lo puedo cerrar ya. A ver, ¿esto qué es? Pobre criatura. Sniff, 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 sniff. ¿Cómo son las parejas, Dios mío, de mi vida? Y con razón, también hay que entenderlo. Bueno, dejadme que voy a beber agua porque se viene noticia. Madre, he bebido 1,5 litros de agua. Estos son de 1,5 litros, ¿verdad? Sí, ¿no? Las Solante Cabra son de 1,5 litros. Me he encasquetado 1,5 litros de agua en una sentada. Madre mía, Virgen Santa. Va por ustedes. Voy a tener que ir a la cocina por agua seguro. No. Lo que pasa es que está caliente. Me he acordado de que esta tarde no he bebido. Me he dejado una botella de agua aquí, en el suelo, porque estaba súper fría. Digo, si la pongo encima del mueble me lo va a pringar todo de agua. Todo. Y me la he traído. Ahora estará caliente, perdida, pero bueno, no necesito levantarme, pero estará calentorra, que es que qué asco. Bueno, chicos, chicas, chiques, chicurrucus. Veamos. Veamos todos en Amor y Compañía que vais a flipar con la siguiente noticia. Las pocas personas que estéis aquí vais a fliparlo si estáis seguidores míos, porque esto es para coger y alucinar. L. Carterton, que es la empresa que tiene la familia Arnault para hacer inversiones aparte de Louis Vuitton, resulta que está interesada en comprar Mattel. Así que han hecho una oferta de adquisición a Mattel para comprarla. Ojito, madre mía, no tienen millones esta familia. Y mientras tanto el Paco sacando bonos a la venta. Paco que tiene que estar preparando un contraataque ya. Está tardando mucho. A ver. Está tardando mucho, don Paco. Don Paco, ¿que te estás durmiendo en los laureles o es que te estás quedando sin efectivo? A ver. Esto que sí, acepto las cookies y además sí, yo estoy logueado con vosotros. Nada, nombramientos y todo esto, pero no colaboraciones y eso, pero no hay adquisiciones. Lo último que ha adquirido ha sido el edificio del Monte Napoleón en Milán, que es donde Arnault tiene la pastelería esta de lujo, la confitería de lujo, y le tienen que pagar todos los meses el alquiler. Bueno, pues a dónde voy, que ya no sé dónde está el artículo, aquí. Pues resulta, fuente Reuters, si me dejan todos los faldones de publicidad, que yo no entiendo por qué salen, porque estoy de pago, ¿por qué tengo publicidad? Ay. L. Carterton, la firma de capital privado respaldada por el gigante de bienes de lujo Louis Vuitton, se ha acercado a Mattel, el fabricante de juguetes detrás de Barbie y Hot Wheels, por ejemplo, con una oferta de adquisición. Dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto. Es decir, hoy. El lunes es hoy. Dice que la medida podría impulsar a otros posibles interesados a considerar ofertas por Mattel, incluido su rival Hasbro, que se ha encontrado con la propuesta de L. Carterton y está debatiendo si también debería presentar una oferta. Según fuentes, Hasbro y Mattel han mantenido conversaciones de fusión sin éxito a lo largo de los años. Hasbro me gusta mucho más que Mattel. Las fuentes advirtieron que no hay certeza
de lo que el enfoque de L. Carterton, el empuje quiere darle a Mattel o explorar una venta y pidieron no ser identificadas porque el asunto es confidencial. Bueno, el portavoz de Mattel dijo que la empresa no hace comentarios sobre especulaciones. Tenemos mucha confianza en la estrategia de Mattel y en nuestra capacidad de crear valor a lo largo de plazos para los accionistas como una empresa independiente, según este portavoz de Mattel. Hasbro se ha negado a hacer comentarios, mientras que L. Carterton no ha contestado a ninguna solicitud de comentarios o los comentarios existentes. Las acciones de Mattel han subido un 20% hasta los $19.49 tras el informe que Reuters ha publicado sobre este acercamiento por parte de la familia Arnault Louis Vuitton a Mattel para hacerse con la compañía. Las acciones de Hasbro también han subido un 4%, situándose en $61.25. Hasbro está muy por encima de Mattel a nivel de todo, porque Mattel está en lo único que hizo remontar, o lo poquito que hizo remontar, o mucho que hizo remontar en ventas, ha sido Barbie. La película Barbie le pegó un chupinazo porque francamente estaban pasándolo muy, muy mal económicamente, y también han tenido otro problema añadido, y es que ellos son licenciatarios, creo, si mal no recuerdo, de Disney, de los productos Disney. Si no venden merchandising, que son ellos los que se encargan de hacer el merchandising de Disney, o por lo menos de determinados productos de Disney, se van al carajo, porque poner en marcha toda una producción de muñecotes para que no se vendan porque las películas son una porquería, esto hunde a las empresas. Entonces, pues bueno, pues así estamos. L. Carterton gestiona $34.000 millones en activos, ha realizado más de 250 inversiones en marcas de consumo desde su lanzamiento en el año 89. En el 2016, la firma se asoció con Louis Vuitton y la oficina familiar del director ejecutivo Louis Vuitton, Bernard Arnault, y les vendió una participación. Esto es de la familia Arnault, por mucha participación que tengan. Es con lo que la familia Arnault se está moviendo para hacer todas las fusiones y adquisiciones necesarias fuera de Louis Vuitton, aunque luego al final terminen asociándose con Louis Vuitton de una forma completamente estratégica. Está claro que así van cogiendo cuota de mercado y deberían de estar mirando las leyes de la competencia, las entidades afectadas o no afectadas para todo lo que es el tema de estas fusiones, porque hay cosas que claman al cielo, básicamente. No te creas, con Disney se están estrellando, con Disney se están estrellando porque Disney está sacando cada porquería, pero cada porquería, y además los muñecos han perdido la calidad, son repugnantes las calidades que tienen los muñecos de Disney que está sacando por parte de Mattel. Yo cuando los veo digo, pero esto de verdad es un muñeco Disney, es asqueroso de mal hecho que está, las calidades son penosas, las caras no se parecen en nada, es terrorífico, lo digo en serio. Hasbro me mola mucho porque además yo entiendo que tiene muchísima más calidad. O sea, no hay color. No me extraña que las acciones de uno cuesten 20 y tantos y las del otro cuesten 60 y pico dólares. Acción. Yo creo que al final igual terminan fusionándose y pasan de Louis Vuitton. Pero igual el grupo Kering hace una oferta. También, ya que están, ¿para qué quieren muñecos el grupo Kering? ¿Para vestir a Barbies de Balenciaga? ¡Oh! ¿Te imaginas las Barbies vestidas de Balenciaga? Barbies harapientas Balenciaga. Madre mía, o de Alexander McQueen, que vaya tela lo que están haciendo también. Madre mía, madre mía, madre mía. Si Alexander levantara la cabeza, se liaba muy parda. Otro que tal, que se han cargado el arte que tenía ese hombre, se lo han cargado entero. Han hecho un estropicio como de costumbre, de nivel cósmico. Bueno, así estamos. Es lo que hay y es lo que nos toca. Hasbro me mola por los Transformers. Hasbro tiene muy buenos productos. Hombre, tiene alguna cagada que otra, también hay que decirlo, pero la calidad de los juguetes es distinta, no tiene nada que ver. Mattel estuvo muy top, pero luego no todo es Hot Wheels,
por desgracia, para ellos. Si fuese todo Hot Wheels y todo el mundo estuviese ahí con los Hot Wheels, pues estarían hinchados a vender. Pero claro, si tampoco vemos muchos dibujos ni mucha nada de los Hot Wheels, pues al final pierdes el interés y eso es algo que se queda ahí pues para quien quiera verlo. Bueno, vamos a seguir con más perfumería. Y ¿y esto qué es? Espérate, que estoy un poco perdidico con los que tengo aquí. Vale, ahora tocarían los Dua. Vale, vamos con los Dua. Aquí voy a poner a Genaro porque es mucho y no paro de hablar. Y como no somos muchos en el directo, no hay interacción, estoy malgastando, me duele la garganta. Entonces paso de estar así, porque es que me duele, de verdad. O sea, si sabéis que el otro día hice un directo de 3 horas y perfecto. Pero es que no paro de hablar, no hay interacción y entonces a mí se me pone muy cuesta arriba tener este nivel de bla, 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 bla todo el tiempo sin parar. Es insostenible. Desde que pasé el COVID estoy jodido de la garganta. Vale, pues Dua, Silken Queen, que es como se llama esto. Vamos a la fragancia y aquí compartimos y aquí. Bueno, Silk Queen, pues lo que nos dicen aquí va a ser lo que va a leer el Genaro una vez que lo ponga en castellano, si es que se traduce. Si es que se traduce. Así que si no, pues lo paso por el otro lado y ya está, y lo traducimos. Este Silken Queen es femenino. Las notas sí que las voy a decir yo ya. Lleva osmanto, magnolia, azafrán, nardo, maracuyá, madera de agar, pachuli de java, vainilla de Madagascar, incienso, mirra, ambroxan, cedro chino y almizcle. El precio son $55. Y vamos con esto de aquí que nos dice que esto es una inspiración de Queen of Silk de Creed. Madre mía, don Paco. Inspiración. Queen of Silk de Creed. Silk Queen es nuestra última obra maestra recreando la audaz y hermosa fragancia Queen of Silk de Creed. Esta poderosa marca nunca ha dejado de impresionarnos con sus elocuentes mezclas y es por eso que estamos tan emocionados de lanzar nuestra versión. Claro. El comienzo comienza con osmanto, magnolia y azafrán creando una combinación armoniosa que es dulce y seductora. Seguido por la combinación de elegante nardo, jugosa maracuyá, rica madera de agar y pachulí de java. Si esta fragancia ya no era lo suficientemente rica, tenemos las intensas y lujosas notas de vainilla de Madagascar, incienso, mirra, ambroxan, madera de cedro chino y almizcle. Una mezcla perfecta que es intensa, seductora y audaz. Es hora de dar rienda suelta a tu realeza interior con Silk Queen, una fragancia perfecta para una reina. Pues ahí estamos, eso es lo que es y ahora pasamos a la siguiente. Así que esta reina se va fuera y pasamos a la siguiente que es Caramel Apple. Sí, Caramel Apple on a Stick. Esta dice que es una fragancia original de Dua. Según dice aquí, así que como según lo dice, pues vamos a ponerlo. Dame un segundito. ¿Qué pasa aquí? Perfecto. Y vamos con esta Caramel Apple on a Stick, o sea, la manzana caramelizada de toda la vida. Esto nos lleva de paso a que tengo que coger y presentar, compartir pantalla. Aquí compartimos y vamos con las notas. Las notas que nos dan la identifican evidentemente como una gourmand, manzana verde, caramelo y nueces. Así que dicho esto, esta es la lectura de esta Dua. Así que ahí que va. Una mezcla original de Dua Fragrances que empiece la diversión con nuestro último Dua original, Caramel Apple on a Stick. Es como un viaje a un huerto, incluso en temporada alta. Imagina el jugoso aroma de la fruta fresca a tu alrededor y la dulzura del caramelo. Esta línea de diseñador de Dua convertirá el sueño en realidad. El viaje de la fragancia comienza con una jugosa nota de manzana verde, para un comienzo fresco y nítido del día. Luego, una deliciosa ola de aura dorada de caramelo te transporta con su rico aroma gourmand. Como un abrazo acogedor,
pegajoso y azucarado de un ser querido. ¡Oh! Cuando piensas que no puede mejorar, una ola de nueces cálidas agrega un delicioso crujido, conectando la dulzura con un toque terroso de nueces. Hay un final mejor que la comodidad y la calidez. Caramel Apple Stick es tu boleto a un viaje deliciosamente nostálgico por el camino de los recuerdos. Es hora de revivir esos momentos dulces y despreocupados usando Caramel Apple Stick. Yo no. Thank you. Te lo agradezco. Es unisex, cuesta $33, pero yo no me apetece oler a manzana con caramelo. No es lo mío. Lo siento. Yo soy muy dulce y todo lo que tú quieras, pero no. Dice, corre que están las manzanas canalizadas. Bueno, hace 20 años que no me como una. Pues yo ya te digo que, escúchame, no, eso, lo que es la manzana en sí es perfecta, es digestiva, ayuda a las digestiones y todo esto, pero el caramelo te destroza la vida y los dientes. Así que déjate, que no tengo ganas de estar pagando dentistas, mi niño, no tengo ganas de llevarte al dentista para gastarme yo los dineros ahí, abre la boca. No. Ya está bien, y luego todas las muelas ahí picadas, los dientes hechos un desastre, porque no, caca, no se toma azúcar. El cerebro que se pudra, pero no se come azúcar. Muchacho, bueno, de vez en cuando te puedo permitir como mucho un helado, pero un helado de agua, nada de cremas ni de potingues, nada de coco en crema, nada de mochis de coco. No, la boca se pudre. Están las peladillas. Madre mía, las peladillas. Ay, el payo, las peladillas para las bodas. Yo no puedo, me dan asco. Me da mucho asco. El caramelo de la peladilla me da mucho asco. Ese caramelo duro. Y además que no encuentro sabor a nada. El glaseado ese que lleva súper duro ahí. Y no. Y que tienes que estar ahí chupando para blandearlo un poco para llegar a la almendra. No. Eso no se ha hecho para mí. No me gusta nada. Fuera, cacota del norte. Bueno. Seguimos. Otra. Next. Caramel Apple. Ah, este. Error 430. Se llama Garden Tales. Y esto inspira en If You Know, You Know. ¿De dónde? Pues ahora nos vamos. De Error 430. Error 430, Garden Tales, Dua Designs Line. Estos son 34 mililitros a un precio de 33 euros que os voy a compartir. Pero que ya mismo, vamos a ver, aquí compartimos la pantallica. Y aquí viene la 430. Y pues le vamos a dar aquí para que Genaro lo pueda leer con toda la tranquilidad del mundo del universo. Así, y aquí la tenemos. Las notas que nos dan son las siguientes, es decir, lleva loto azul, iris y vainilla. Y a partir de aquí, lee Genaro, que para eso lo tengo ya el chiquillo. Venga, ahí va. Vamos a darle. Línea de diseño de UA Inspiración. Si lo sabes, lo sabes. Claro que sí. Déjate llevar por el encanto de Error 430, Garden Tales. Una fragancia dedicada al aura etérea y exótica del paraíso. Una fragancia inspirada en el encantador mundo de... Si lo conoces, lo sabes. Esta fascinante fragancia revela la delicada belleza del loto azul, combinada con el elegante encanto del iris. Cada nota de fragancia rinde homenaje a la naturaleza multifacética de la feminidad. El acabado cremoso y aterciopelado de la vainilla atrae a los demás hacia tu órbita, irradiando belleza natural y confianza. Mientras te rocías un poco, imagínate paseando por un jardín donde la tentación y la libertad van de la mano. Error 430, Garden Tales es una fragancia afrodisíaca sutil destinada a hacerte notar y ser admirada. Deja que deje un rastro duradero y cumplidos inolvidables donde quiera que vayas. Extracto de perfume, por cierto. Todas las que hemos presentado, las tres son, si mal no recuerdo, extractos de perfume. Veamos, ¿qué más hay por aquí? Vale, tocaría esta, que no sé si me la ha mandado Sore. No la veo. A ver. No, vale, pues entonces la presento directamente por aquí. A ver que se abra esta. Y
esta... Ay, madre mía. Roja Dove Hued Parfumerie. Tenemos esta fragancia, os la comparto ya mismo. A ver, se abre. Aquí estamos, compartimos. Bueno, pues esta es... ¡Ay, no se me amplía! Bueno, no se amplía. Roja Dove Hued Parfumerie Pierre de Belay Chou Chou. Roja Dove, el encargado de hacer esta fragancia que da 8.000 millones de notas. Yo pensaba que esto se iba a ampliar. Pues no, esta vez sí que no se amplía. Mal asunto. Bueno, pues parece un dibujito más que otra cosa. El render está hecho un poco fatal de la muerte, pero bueno. El caso que tenemos mandarina, bergamota, naranja en la salida, con un corazón de violeta y jazmín y un fondo de... Ay, bueno, no son muchas, ¿eh? Otras veces da una lista que le falta folio y hay que estar haciendo scroll. Vainilla, chocolate con leche, café, caramelo, algodón de azúcar, regaliz, madera de roble, maderas secas, ámbar, musgo y almizcle. Pues muy bien, y tenemos chou chou, tócate el chou chou. Bueno, como lico, tócate el chou chou. Bueno, pues tenemos que déjate llevar por las notas cítricas y chispeantes y la irresistible tentación de la vainilla sensual, el delicioso chocolate con leche, el caramelo dorado y el regaliz inesperado. Cree esta fragancia con un guiño juguetón al apodo francés que significa el favorito llamado chou chou. Dice, es una fragancia que complacerá a quienes aman la dulzura sensual. Roja Parfums, tócate el chou chou. Pues eso, tenemos chou chou, que es como se llama la fragancia, así, chou chou. Aquí está, chou chou, lo veis aquí en la letra pequeña. Es que no puedo ampliarlo, qué mala sombra. Pues tócate el chou chou. Directamente, es sensual, erótico, festiva y dulce. Esto yo entiendo más que tira más para mujer, pero no sé. El caso que parece más de tía. Así con el rollo Art Deco y aquí tenemos tócate el chou chou. Pues ya está, no hay más. Tócate el chou chou. Bueno, déjate llevar y rocíate con chou chou. Sí, rocíate con el chou chou. Ay, este Roja no sabe lo que escribe algunas veces. Yo debería de escribirle y decirle, nene, ¿cómo se te ocurre ponerle nombre a esto? Chou chou. ¿Sabes la coña, la broma que puede haber en España con lo del chou chou? O sea, vamos a ser un poco más. Hombre, Miguel, tengo algunas de Dúa y son muy buenas. Sí, me lo dijiste la otra vez que estuvimos hablando de Dúa. Fue la única forma de conocer el aroma de Dior Homme Parfum, porque acá nunca llegó y según reseñas imita a Dior Homme Parfum 2014. Pues no lo sé, Miguelón, por cierto, voy a sacar la Parfum, la voy a sacar en un top que viene. Pero no sé cuánto tengo que montar el top, vendrá ya, pero yo creo que igual sale para el mes que viene, porque en ese top hay fragancias que no están, no he editado los vídeos, entonces hasta que no saque esos vídeos no puedo sacar el top, así que tocará seguramente, a ver, ¿aquí estamos? Estamos a 22, ¿no? Sí, pues yo calculo que esta semana tengo que ir sacando lo que tengo pendiente y el top vendrá ya para el mes de agosto, ¿vale? Que sí, va a ser para el mes de agosto, pero porque tengo cosas pendientes y sí que lo avanzo, ahí va a salir la Dior Parfum, porque me apetecía mucho, he estado buscando, he estado mirando en las estanterías y digo, madre mía, la Dior Parfum, la tengo entera la botella, ¿eh? Y es la edición antes de la retirada. Y además, he contado la historia varias veces, es la que me costó barata. No, o sea, barato entre comillas, que fueron 80 euros o 70 y pico, si no menos, y luego ya vino el subidón. ¿A qué precio está ahora? Es por la curiosidad de mirarlo. A ver, Dior... 150 en Dior. Madre mía, calla, por Dios. Yo nunca he pagado esto. No, es que además estoy diciendo lo mismo que dije la otra vez y me acuerdo perfectamente. Digo, yo no he pagado nunca eso. En Druni, me parece, la mía me la compré en Druni. En Druni 118,95. Yo no he pagado esto ni de coña. La Dior Homme Parfum. La mía me costó 70 euros o algo así. Está entera hasta arriba. Hasta arriba. Qué rico que huele, macho. Pero yo no he pagado esto ni en broma, ni en broma. Por eso digo que ahora cuando salga la nueva Savage a la venta de Kurdijan, ya los precios van a ir por ahí, ¿eh?
Los precios van a ir por ahí, es una barbaridad. Mirar, a ver, configuración, no, presentar, que es lo que es, compartir. Mira, este es el precio que tiene ahora mismo en España en tiendas, grandes almacenes, tiendas especializadas porque esto es una tienda especial de perfumería cosmética. 118,95 € es lo que cuesta, ¿eh? Y en la página web oficial de Dior son 160. Ojo, ¿eh? Ojito. Que no estamos hablando de ninguna tontería. Menos mal que yo no pagué este pastizal, pero ni pegando saltos, de verdad, ¿eh? Es que yo cuando me junto ya con estos precios, ya me voy a un nicho. Es que me voy a un nicho. O me voy a perfumería barata y prefiero gastarme en 3 perfumes esos 120 € o en 4 o alguno más. Pero me parece una barbaridad gastarte 20.000 de las antiguas pesetas. Dios mío de mi vida. Yo no quiero ni pensar lo que a vosotros os cuesta allí, ¿eh? Nada más que ponerlo allí en México tiene que ser una locura. Bueno, en México, Estados Unidos, me da exactamente igual, ¿eh? Los impuestos, los aranceles y todas esas mierdas es brutal. Así que, bueno, rondaba unos 118 más o menos, sí, pero yo no pagué eso por la Parfum. Yo por la Parfum pagué 70 €. Tendría que mirar la factura, ¿eh? Tendría que mirar la factura y además es que esa fragancia yo creo que la compré como hace 2 años o algo así, antes de hacer la remodelación que hizo de Machi, unos 2 años. ¿Sabéis que la Parfum estuvo un montonazo de tiempo sin aparecer? ¿Os acordáis de aquello? La Parfum no aparecía por ningún sitio. Y es que no aparecía por ningún sitio y no era por el tema del Lilial. Es que no aparecía porque no había stock. O yo no sé qué narices pasaba y la tuvieron retirada del mercado un montonazo de tiempo. La gente se estaba dando tortazos y decía, yo quiero la Parfum, yo quiero la Parfum, yo quiero la Parfum. Y la Parfum, mira, salió con 118 € y yo lo compré, me parece que fueron 70 y tantos euros. Es que no eran ni 80, ¿eh? Lo digo en serio, yo no me gasté ni 80 € en eso, ¿eh? Fueron 70 y pico. Fueron 70 y pico. Tendría que mirar la factura, pero creo que fueron 70 y pico. Sí, está intocable. Fueron 70 y pico €, pero fue también, de verdad, es que se juntó el rollo de que es que no habían. La gente, ¿os acordáis? De hecho, la Parfum estaba sin publicar, o sea, estaba publicada, pero no había stock en la propia página web de Dior. No estaba a la venta tampoco. Estaban todas, pero la Parfum no estaba. Y ahí todo el mundo esperando qué pasa con la Parfum. De esto hicimos vídeos, ¿eh? ¿Qué pasa con la Parfum? Estuvimos haciendo vídeos y hablándole un montonazo. Pero es que, jolín, a 118 € y es que en la página web de Dior, que me he metido aquí, ¿dónde estás? Me he salido, pero vamos, que da igual. Me salgo de aquí de Dior. ¿La he compartido? ¿Lo habéis visto? Lo he compartido. Es que no sé si lo he compartido. ¿He compartido la pantalla de Dior? Contestarme, por favor. La he compartido. Sorry, va a contestar seguramente. No sé si la he sacado para compartir. No sé. Silencio, mutis por el foro. La de Druni. Vale, pues entonces, este es el precio que hay en Dior. Es 150 pavos, ¿eh? 150 €. Oh, yeah. $150. Mirad. 150 eurazos. Se puede pagar con PayPal a 3 plazos. Sin intereses. 150 €. Y es el único formato que hay, que es el de 100 mililitros, entiendo. Porque la mía es de 100, ¿no? La botella grande es de 100, ¿no? Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso que... Y luego la Dior Homme a 120, la Dior Homme Sport a 130, la Dior Homme Cologne a 130, y estas ya son las reformulaciones que dejó de Machi. La Intense a 130, la Homme original a 120. ¿Es que no está la Intense? ¿No está la Intense? ¿La Intense no está? Ah, sí, a 130 aquí. A 130. Aquí está la Intense y aquí sigue, efectivamente, son los 130 son los 100 mililitros. Los 50 mililitros han sacado también 97 y los 150 a 156 pavos en la página web oficial, ¿eh? En la web oficial. Pero de la Parfum solamente está el formato de 100 mililitros, entiendo.
Bueno, quien pueda que apriete. Cuando salga la U esta, que venía con precio en Brasil, en la página web de Brasil estaba perfumes masculinos. Dior Sauvage. ¿La habrán incluido ya la nueva o todavía no? Elixir, Eau de Parfum, Elixir, Parfum. No, no está incluida todavía. A ver si la han puesto, aunque sea por el final. Eau de Parfum. No, la nueva no está. No la veo. A ver, scrolling. No. Elixir es lo último que aparece en la edición de Baccarat, de cristal de Baccarat, a 7.500 eurazos. Todavía les quedan botellas, fíjate tú. Qué amables que son. Nada, de momento no tenemos precios. Bueno, yo qué sé, es que no sé. A ver, por ejemplo, 30 mililitros del Parfum Sauvage Parfum 100 mililitros. A ver, voy a meterme en Druni, es lo mejor. Es que esto es una pasada. Dior Sauvage Parfum 160, ¿qué? 165 euros en la propia página web de Dior. Mira, váyase usted por ahí a hacer aguas mayores, por Dios y por la Virgen. Miedo me da la nueva, ¿eh? O sea, mirar qué precio, 100 mililitros. 100 mililitros, 165 eurazos. 165, los 60, ¿cuántos salen? A 118. Y en Druni, ¿qué valen? Por ejemplo, vamos a ver, voy a dejar de compartir. Vamos a ver en Druni qué es lo que vale. Druni Sauvage Parfum. Vamos a ver. Perfumes masculinos. Sauvage loción. Aquí son las lociones, lo que tienen. Vale, pues entonces está aquí. Tal cual. Estas son las Sauvage. Pasamos del Elixir. El Elixir, los 60 mililitros de Elixir salen a 130. Los 100 mililitros salen a 181. Estamos hablando de Druni, ¿eh? Ojo, ojo. Druni. Sauvage Parfum, aquí está. Mirad, aquí están los precios. 100 mililitros, 126,95. Ay, que me muero. No puedo. A ver, aquí estamos en Druni y mirar, 30 mililitros de Sauvage Parfum, 77,95. 30 mililitros, 60 mililitros, 91,50. 100 mililitros, 126,95. 200 mililitros, 185,95. Ya te puede gustar a rabiar, porque yo no me lo compraría 200 mililitros de esto ni pegando saltos. No me compraré ni tan siquiera los 126,95 de los 100 mililitros. Es una barbaridad. Cuando salga la próxima, yo creo que los precios van a estar así. Más o menos estarán a precio de la Parfum. Más o menos yo entiendo que los precios de la Parfum serán donde están ahí compitiendo. Esto es intratable, no hay forma de meterle mano a esto. Voy a cerrar estos de Dua fuera, y ahí es donde estamos. Con estos precios luego se extrañan de que la gente opte para comprar cosas que se les pueda parecer. Pues ya te digo, yo no me lo pensaba 2 veces, también te lo digo en serio, ¿eh? O sea, si encuentro cosas que realmente tengan calidad, yo no me lo pienso. Puede ser que hubiese una de 75 mililitros antes o estoy equivocado. No lo sé, la mía es de 100 mililitros, ¿eh? La mía es de 100. Lo tengo que mirar porque me estoy dudando, pero no. La mía es de 100. La mía es de 100 mililitros. De 75 mililitros no sé. Posiblemente que sí, pero no tengo ni idea. No lo sé. Lo desconozco por completo. Bueno, en fin, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
y me voy a poner a editar porque tengo que editar el vídeo de mañana. Es muy buena horica para terminar el directo, son las 12:02, hora semiseudo mágica, y nos vemos enseguida. Mañana sin más falta, a ver, dame un segundo que tengo que quitar, a ver, aquí. Mañana sin más falta vamos a tener vídeo nuevo. Y luego también lo que vamos a tener va a ser directo posiblemente. Me veo yo así con fuerzas de directo si hay buenas noticias. Me he dejado ahí unas cuantas noticias así un poco guays y hay perfumes, muchos. Pero creo que es buena hora para terminar y mi garganta me lo va a agradecer un montón. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana, si Dios quiere, no pasa nada. Auf Wiedersehen.